Bueno, hay que decir que Donald Trump el otro día se reunía con todo su gabinete de exteriores, con el secretario de Estado, con el secretario de Guerra y con todos los halcones, y anunciaba que en cualquier momento se puede dar la orden de un ataque dentro del territorio de Venezuela, es decir, un paso más en esta estrategia de guerra psicológica, pero también de asedio militar. Recordemos que Venezuela en estos momentos tiene 14 buques de Estado de la Marina de Estados Unidos, tiene 15.000 efectivos marines preparados para cualquier cosa, numerosos misiles, hay un portaaviones. Bueno, realmente una cosa que puede parecer esperpéntica, o podría parecer esperpéntica si no fuera tan seria, ¿no? Y yo les leo unos tweets que me han parecido interesantes por parte de un analista argentino que ha vivido muchos años en Venezuela. Él es Bruno Esgarcini y dice: Trump se ha puesto en una posición incómoda. Si el despliegue antidrogas, entre comillas, no saca a Maduro, es una derrota. Si lo intenta con ataques aéreos y falla, es un fracaso. No ha tenido éxito en cambios de régimen con bombardeos Estados Unidos. Además, es un presidente con el 59% de desaprobación. Y continúa: pese a los mega expertos en Venezuela y analistas militares, una de las mayores dudas es cuál es la ruta de salida de Trump para no quedar en un atolladero. ¿Qué vende como éxito? El chavismo son casi una década, con casi una década de resistencia, no se va a dejar asustar por un par de sobrevuelos militares. Y finalmente nos habla de un personaje, triste personaje, repugnante personaje, donde los haya, María Elvira Salazar. Digo, eres repugnante esta persona, es verdaderamente una criminal terrorista, que está pidiendo una intervención. Vamos a entrar, tenemos que entrar en Venezuela, diciendo que van a entrar para apoderarse del petróleo. Lo dice con toda su cara, porque las petroleras de Venezuela van a reconstruir la industria petrolera y se van a quedar, por supuesto, con el petróleo. Bruno Esgarcini nos dice: los cubanos locos, entre comillas, como los llamó Trump, ahora venden un ataque a Venezuela como un asunto petrolero. Vean las encuestas que señalan que los estadounidenses no compran la guerra contra las drogas. Algo más vendible es: nos quedamos con Venezuela para bajar el precio del petróleo. Porque María Elvira Salazar había dicho: Venezuela debe ser para las compañías petroleras estadounidenses. Cuando la invadan será un día de fiesta, porque serán más de $1 billón de beneficios para Estados Unidos, que se harán con todas las compañías y con todo lo que tenga que ver con el petróleo. Es Bueno, repugnante el mundo en el que vivimos, en el que individuos, personajes como estos, tengan todas las televisiones, todos los medios para decir lo que quieran, y esto es verdaderamente un mensaje pero maligno. Yo creo que es que no se puede ser más repugnante. no, lo siguiente, no hay calificativo que se ajuste exactamente a personajillas como esta. Parece mentira que haya personas desalmadas, personas sin corazón, sin humanidad, que pida semejante, bueno, es que no sé, Monstruosidad. sí, es una Son monstruosidad, una monstruos, monstruosidad. monstruos Bueno, políticos. ahí tenemos, esa es la disyuntiva en la que se mueve la región América Latina y el Caribe, y particularmente la hermana República Bolivariana de Venezuela. Han intentado un cambio de gobierno, llevan más de 10 años, más, bueno, 10 años no, desde la presidencia de Chávez, intentando cambiar el gobierno, o sea, cambiar el gobierno para colocar un gobierno que favorezca sus intereses, que esté sometido, que esté aplastado y que no decida nada y que todo lo decida Washington. Entonces, este es el mundo de hoy, el mundo donde hay personajillas y personas realmente de una catadura moral muy baja, que incluso piden invasión
para el país que le vio nacer. Eso es bueno, no hay forma de calificarlo y que se ajuste a esta gravedad. El mundo está transitando por estas fechorías imperiales, está transitando o se está abocando a un abismo, Y nos preguntamos, ¿dónde están las instituciones internacionales? ¿Dónde está o qué dice las Naciones Unidas? ¿Qué dicen las leyes? Porque esta administración está descaradamente violando todo el ordenamiento jurídico internacional, la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional, el derecho a la autodeterminación, o sea, todos los derechos posiblemente como pocas veces ha ocurrido a lo largo de su criminal historia. Nos referimos a Estados Unidos y esta administración pues va camino a eso, va camino a romper todos los récords anteriores. Si alguien o una entidad con moral, con fuerza y con determinación no frena esta locura. No, desde luego hay que ponerles freno a estos monstruos, hay que acabar con estos monstruos, ¿no? Y los pueblos tendrán que ejercer la lucha de diferentes formas contra estos monstruos como María Elvira Salazar. Recordemos que Venezuela, o en estos días pasados, a Venezuela, el gobierno de Estados Unidos le ha cerrado el espacio aéreo, o mejor dicho, ha amenazado con el peligro de algo que pueda ocurrir, es decir, de facto ha cerrado el espacio aéreo de Venezuela y como consecuencia numerosas compañías internacionales han suspendido vuelos. Ahí está la española Iberia, que ha anunciado que hasta finales de año no va a volar a Venezuela. Bueno, el gobierno de Venezuela le ha dicho que le suspende no a Iberia, sino unas cuantas compañías internacionales le suspende la licencia, ¿no?, para volar. O sea, no es que ellos quieran o no quieran, es que Venezuela a lo mejor ya no les deja ejercer su actividad comercial en ese país. Y el presidente Gustavo Petro decía: ¿bajo qué norma de derecho internacional un presidente de un país le puede cerrar el espacio aéreo a otra nación? La Organización de Aviación Civil Internacional, exactamente igual que Naciones Unidas, como tú acabas de mencionar, está fallando en este momento. Pero es que no es que esté fallando, es que son unos cobardes, son unos cagaos, ¿eh? Todas estas organizaciones no están haciendo absolutamente nada cuando hay un escenario prebélico de preinvasión, intervención, bombardeos, misiles contra un país. Y las cosas hay que hacerlas antes de que ocurran, porque esto es un verdadero escándalo. Exacto. O se acabó el concepto de soberanía nacional y el concepto de derecho internacional. Hablo como presidente no solamente de Colombia, sino presidente de la CELAC. Pero es que, más aún, estamos viendo cómo el gobierno de Estados Unidos, a través de Donald Trump, de su secretario de Estado y también de su secretario de Guerra, Pete Hegseth, han bombardeado 22 lanchas rápidas y han asesinado a más de 80 personas sin juicio. Lanchas en las que pudiera haber droga o no, pero también pudiera haber personas que viajaran, pudiera haber un pequeño cargamento de droga, pero también pudieran ser lanchas que transportaran personas. Es decir, se cargaron a todos. De hecho hay una conversación que está filtrada por el Washington Post que dice que este secretario de Guerra dijo: mátenlos a todos. Cuando quedaban 2 heridos, que volvieran a bombardear la lancha y que mátenlos a todos. Es decir, son fiscales, criminales, jueces, aplican una pena de muerte a cualquiera, porque sí, porque es parte del show, porque esto al final es un show de cara a la opinión pública, ¿no? Voy a combatir el narcotráfico de verdad, un narcotráfico que, por cierto, no va por el Caribe, que por ahí va una cantidad irrisoria, que va por el Pacífico, pero no. De cara al show televisivo y de las redes sociales y a la opinión pública de Estados Unidos fundamentalmente, están diciendo: somos los fuertes, podemos hacer lo que nos dé la gana y vamos a conseguir acabar con ellos, ¿no? No, y aparentemente estamos combatiendo el narcotráfico, que... Aparentemente. Sí, efectivamente.
Esto lo han empleado durante casi desde su fundación como Estado. Estados Unidos busca pretexto. Si no hay un enemigo visible, claro, lo inventan. O sea, ellos ya cuando pasan esa etapa de capitalismo desarrollado y se instalan en el imperialismo, que es lo que es, pues se inventan los enemigos, porque es necesario mantener, recuerden, activo, engrasado el complejo militar industrial. Tienen que atizar guerra, crearlas, conflictos a nivel global para mantener vivo, entre comillas, pero engrasado este complejo militar industrial, que es una maquinaria de guerra, de intervenciones, de injerencia, de muerte a nivel global. Entonces, es necesario refundar las Naciones Unidas, es necesario refundar las instituciones, organismos internacionales que ejercen o que debieran ejercer el cumplimiento de la ley, de las leyes que están aprobadas precisamente por la comunidad internacional, y no que haya un incalificable suelto, un monstruo suelto, haciendo fechorías e imponiendo su visión del mundo, de la vida y del mundo a naciones independientes, soberanas, democráticas como es la República Bolivariana de Venezuela. Entonces inventan algo que no tiene ni pies ni cabeza, no está probado, no hay nadie, no hay un papel, nadie que pruebe que el compañero presidente Nicolás Maduro encabeza es el jefe de un cártel de los soles. Pero no hay prueba. O sea, Estados Unidos es igual que este otro tema también que es curioso, ¿no? Desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos, de la Casa Blanca, a determinado gobierno legítimo de un país, pero que no comulga con su política, no se doblega, no defiende los intereses hegemónicos de Estados Unidos, pues le dicen dictador. Ya con eso, disculpen, ya con eso la población mundial, que es muy sensible al tema de las dictaduras y todo esto, porque por la historia, pues ya sin preguntar, sin documentarse, sin investigar, repite, sí, dictadura. Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela, es el país y el sistema político, económico y social en la región que más consultas populares y elecciones hace al año. Al año. El que marcó una participación ejemplar de las comunidades, de pueblo vivo participando en elecciones que se transforman en desarrollo, el desarrollo del país desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que no le gusta, lo que no quiere Estados Unidos. No quiere eso. Entonces, dice dictadura. Y aunque además participan 40 y pico de partidos en las elecciones venezolanas, 30 y pico, 40 y pico de partidos. A pesar de eso, lo que uno lee en la prensa realmente repugnante, esta prensa sometida, esta prensa que sirve a los intereses de las clases dominantes, a los intereses de la burguesía internacional, dictadura. Y con eso se va, da igual, y el Parlamento Europeo lo hemos visto. No, la dictadura de Maduro. ¿Pero qué dictadura de qué? Pero es claro, saben que hay personas, y no pocas, a nivel mundial, a nivel no solo de Europa, sino a nivel mundial, que no tienen tiempo de estar, ni analizar, ni de estudiar, ni informarse debidamente, porque además los medios de información verdaderos, justos, y que hablen verdades están disminuidos. Entonces, dicen dictadura, y ya eso justifica todas las tropelías que se le ocurra a cualquier administración de los Estados Unidos. No estamos hablando solo de esta, es el imperio en su descarnado, en su justa visión que pretende, está en decadencia, y como está en decadencia, pues esto es lo que hace. Nos quiere llevar a todos al abismo, ¿no?